Hola chicos, ahora vamos a ver lo que se llama la dilatación vertical. Entonces vamos primero a suponer que nuestra constante c en este caso es un valor mayor que 1, ¿listos? Entonces vamos a tomar esta función de acá, miren, vamos a tomar esta función de acá, la voy a copiar acá y bueno, voy a hacer un pequeño cambio acá, si ustedes me lo permiten. Acá voy a coger esto de acá, voy a borrar esto y voy a hacer los ejes un poquito más grandes. Bueno, entonces nosotros tenemos acá esto acá, sí, uy, el mundo, perdón, acá. Entonces tenemos acá este eje, que es el eje Y tenemos acá este eje, que es el eje X, ¿listos? Vamos a dejar así de grande. Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer acá cuando nosotros trabajamos estas dilataciones verticales es básicamente multiplicar la función f de x por una constante, que es esa constante c, que es un valor mayor que 1. Entonces en este caso, cuando eso se hace, ¿qué es lo que estamos haciendo? Por ejemplo, f de a, que es este valor que nosotros tenemos acá, mira, este es f de a. Ese f de a que nosotros tenemos ahí cuando lo multiplicamos por una constante, y como esa constante es mayor que 1, pues naturalmente ese f de a se va a hacer más grande, es decir, que va a aumentar. O sea que f de a va a quedar, digamos que va a quedar como por aquí. F de a por esa constante. Entonces quiere decir que este punto que está abajo pasa a estar ahora acá. Y lo mismo pasa con f de b. F de b, al multiplicarse por una constante, pues ese f de b pues pasa a otro valor por acá, que va a ser c veces f de b. Recuerden que c es un número mayor que 1, por lo tanto aumenta. O sea, quiere decir que este punto de acá pasa a estar acá. Y siguiendo la misma forma de la función, más o menos va a quedar así. Entonces lo que se hizo fue como si esa función se estirara de forma vertical. Entonces eso es lo que hace en este caso cuando uno multiplica la función f de x por esa constante. Entonces en este caso lo que hacemos es una dilatación vertical. Entonces miren, dilatación vertical, ¿qué es? Es multiplicar f de x por una constante. Entonces esta función de acá nos va a quedar c veces f evaluada en x. Esa va a ser la función ya dilatada. Entonces cuando se multiplica se está dilatando. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros no la multiplicamos, sino que la vamos a dividir? Entonces fíjense que acá, bueno, este es el eje x y este es el eje y. Entonces eso se llama dilatación. Ahora vamos a ver un ejemplo. Entonces en este caso tenemos la siguiente función. Entonces miren acá, tenemos esta función de acá, que es una función y igual a x al cuadrado. Entonces sencillamente vamos a coger esta de acá y la voy a colocar por aquí. ¿Listos? Entonces, supongamos que la constante, en este caso, como tiene que ser un número mayor que 1, entonces digamos que c vale 2. ¿Listo? Se multiplicó por 2, puede ser por 3, por 4, por pi. Entonces, esta función se va se va a estirar. Ojo acá, porque miren, este punto acá, como es en 0, la coordenada y de 0, recuerden que la que se multiplica por la constante c es la coordenada y. Entonces, en este caso, como este está en 0, pues permanece en 0. Esta de acá, digamos, está más o menos en 1, va a quedar en 2. ¿Sí me hago entender? Entonces, digamos acá, esta, digamos, la voy a colocar acá en rojo. Esta que está en rojo, que está más o menos en 1, ahora va a quedar en 2. Ahora, esta que está acá en 2, ¿ahora dónde va a quedar? Pues va a quedar en 4. O sea, se duplica, ¿no? Porque se vale 2. Digamos acá. Y bueno, y eso también se hace con respecto al otro lado. ¿Listos? Entonces, más o menos, eso nos va a dar algo así. Perdón, me quedó un poquito feita la curva. Pero más o menos eso nos va a dar algo como así. Digamos. Esto se va a estirar. Pero entonces va a quedar algo como así. ¿Listos? Y esa función va a ser f de x igual a 2 veces x cuadrado. Esa es la función fucsia. Entonces escoger la función f de x y multiplicarla por un 2. No es más. Lo que hicimos fue multiplicar este factor c, lo multiplicamos acá en f de x para obtener esta función de acá. Espero que les haya quedado claro y recuerden que la dilatación básicamente ¿qué hace? Estira esa función de forma vertical la cantidad de unidades que me define el valor de c. ¿Listos? Muchas gracias por su atención y vamos con la siguiente operación, que es la contracción vertical.